Y comenzamos. Muy buenos días, amigos de Planeta 2013. Tengo el gusto de saludarles y estar acompañado de dos bellezas esta mañana. Me acompaña como todos los martes Tichi Domínguez. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo Hola, está? Saída, ¿Cómo está usted? ¿Cómo le bien, fue el fin de semana? Muy contenta. Sí. Alegre. Ahorita nos cuenta. Okay. Y está Michelle Torres con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Voy a estornudar. Salud. Otra vez, no es cierto. Ella coordina un centro holístico que se llama Avani y está dedicado, entre otras cosas, a la Ayurveda. Así que vamos a platicar de cosas muy lindas. Y para la segunda mitad estará con nosotros el escritor Arturo Córdoba Just, quien nos va a hablar de su última obra. Y vamos a hablar sobre su vida, sobre su obra y un poco del contemporáneo que percibe también de la realidad hoy, que es lo mismo que le vamos a preguntar a Michelle para iniciar este programa. Usted puede llamarnos al 4752-2848, también utilizar nuestro chat en vivo que está en nuestra página web, y si no, también dirigirnos un correo electrónico a info@planeta2013.tv. Vamos a hablarles también del taller Despertando a la Unidad que da Liliana Maresca, y que, por cierto, Tania, te envié al correo electrónico el cromo, es uno verde, Despertando a la Vida, para que lo pongamos en el corte. Bueno, Michelle, muy buenos días. ¿Qué significa Avani? ¿De qué va tu centro? ¿Cuáles son las actividades? ¿Y qué es lo que te mueve por dentro para establecer el foro, el centro y también tu actividad? Cuéntanos, claro. cuéntanos todo. Avani significa tierra en sánscrito, o sea, el planeta Tierra. Ayurveda es la medicina de la India, se origina hace más de 5,000 años. Nada más. Nada más. Entonces, es estas medicinas, sistemas de medicina muy, muy antiguos, al igual que la medicina china. De hecho, se considera que surgen muy, muy pegada una a la otra. Inclusive se dice que Ayurveda es más antiguo que la medicina china. Los principios de la Ayurveda son de acuerdo a los elementos que están en el universo. Entonces, se dice que desde una estrella hasta una célula del cuerpo está compuesto de los elementos en mayor o menor proporción. Cuando hablamos de las terapias, y yo lo que trato mucho en consulta es identificar los elementos que predominan en nosotros, que los vamos a ir distinguiendo por sus cualidades, y esto nos va a dar una señal de las tendencias físicas, emocionales, mentales, emocionales, o sea, de todo tipo, y espirituales también. Entonces, lo que tratamos de hacer es identificar cuál es nuestra naturaleza, porque eso es una herramienta de autoconocimiento muy grande, porque lo que procuramos siempre es mantener el equilibrio. Entonces, yo me introduje a la Ayurveda, fue a través del yoga. Llevo practicando yoga más de 13 años y siempre tuve un interés en todo lo que fuera nutrición, medicinas alternativas. Realmente fue hasta, viajé a India, allá recibí mi primer tratamiento ayurvédico, pero nunca había escuchado de la palabra, y fue hasta después que un maestro me invitó, me dijo deberías de estudiarlo, y le empecé a estudiar y se te abre un mundo tremendo, ¿no? Y aparte es un complemento muy, yo diría que básico a la práctica de la Ayurveda. Yo lo que noto aquí, he vivido en varios países, pero lo que noto mucho aquí en México es que hay muchas personas que practicamos yoga, pero no tenemos ni idea de Ayurveda. Entonces, es una manera de poder complementar la práctica, de llevarlo a tu vida diaria, de incluirlo en tu alimentación, en tu rutina, y poco a poco las cosas se van acomodando. ¿Cómo equilibras esos elementos? O sea, alguien llega a terapia, tú dices, según tus características eres tal elemento, ¿cómo lo equilibras? O sea, ¿qué se hace? Vas observando, por ejemplo, nosotros hablando de los elementos decimos que tenemos el aire, el espacio, tierra, fuego y agua. Entonces, estos elementos se combinan. El espacio sería la vasija, el contenedor. Exactamente, es como si fuera la pecera, y en el centro tienes a todos los demás moviéndose. Esa es la diferencia con el aire. Sí. El aire sí tiene movimiento, sí. Entonces, y el aire... Es un fluido. Y es muy irregular el movimiento del aire, o sea, hay veces que sopla y hay veces que no sopla nada. Entonces,
Muchas veces, Eso por soy ejemplo, yo. Estos elementos se combinan para A veces está muy formar... congelado y a veces está en una completa actividad. Exacto, y también su energía tiende a ser no es tan dirigida como la de fuego, por Muy ejemplo. dispersa. Es muy disperso, pero normalmente es que ahí se forman los doshas. El dosha de Vata es el que predomina aire y espacio. Y normalmente lo que pasa con Vata es que este movimiento, o sea, de aire, de espacio, tiene mucho que ver con la mente. Entonces Vata es muy buen orador, muy buen escritor, le encanta el bailar, le encanta... ¿Ya viste, Tichi? Sí. ¿Y cómo saber qué elemento es cada persona? ¿Tiene que ver con tu fecha de Sí, nacimiento? ¿cómo sondeas? ¿Cómo sabemos? Lo vemos hacemos un test por características mucho físicas, pero también en el cuestionario vienen tendencias emocionales, mentales, A ver, ¿cómo lo que vemos comes, ahí? lo que comes, ¿Qué la elemento, cara, Tichi? aire. Aire, somos puro aire, entonces sí, aquí. los tres somos puros aires. Venga. Ajá, y esta se identifica mucho, Ya por ves, ejemplo... estás bien en la ver. comunicación. Quédate. El aire, si pensamos en aire, pues ¿cómo es? Dijimos que es muy irregular, es ligero, es fresco. O sea, luego me dicen, no, es que es caliente, pero eso es por el sol, pero realmente el aire es fresco. También tiende a resecar, o sea, porque todo lo que toca el aire lo seca. Y en exceso Entonces tenemos reseca. Vata, Pitta y Kapha. Exacto. A ver. Entonces Vata, Ay, hablando aire. físicamente, Aire, seguimos aire. Sí. dijimos es ligero. Nuestro elemento. Ok. Es que según yo, por nacimiento soy tierra, Ajá. pero según un test que me hicieron soy fuego. Ujú. Entonces, me sorprende que me digas aire, porque salió No, un poquito es que luego bajito. pueden Estamos tener un complemento, combinados. sí, pueden tener combinaciones, pero Estamos bueno, combinados. aire, Vata. Ajá. Entonces, por ejemplo, alguien que es Vata, diríamos que físicamente es muy ligero, o sea, o es muy largo, o sea, muy alto o muy bajito, ¿no? De huesos delgados también. Sí, me suena. Tienden a tener frías las manos, sí, o sea, y es Sí, me Seguimos, suena todas las y la características. cara es ovalada, ¿no? También. La piel, más que grasosa, tiende a resecarse mucho. A nivel emocional, más que enojo, impaciencia, irritabilidad, es más bien miedo, inseguridad, como que muy preocupones de nacimiento, o sea, como que quieres saber qué va a pasar mañana. Y tienen, aunque les es muy difícil a Vata tener regularidad en su vida, necesitan un orden, porque si no, Una estructura. Pierde el piso, o sea, es Así es. demasiado ligero. Necesitan ese conducto para no dispersarse tanto. Esto lo sacas por las características físicas. Sí. Ahora, pero vámonos con a- mucha a- observación. a Kapha. También. Kapha es la combinación de tierra y agua. Entonces, cuando pensamos en tierra, es densa, es sólida, es pesada, húmeda. O seca. Sí, pero tiende más a la humedad porque está compuesto por agua y tierra. O sea, si tú metes las manos abajo de la tierra en una selva, Como o sea, lodito. es como húmedo, o sea, no es seco. Y es más Cal- estable, caldo ¿no? de vida. Mucho más estable. ¿Emociones? Emociones de Kapha es más a la posesividad, o sea, como adquiere su volumen es acumulando, ¿no? Entonces es muy, muy, muy posesivo, le cuesta Es decir, mucho en el trabajo aire los que es Vata cambios. sería más de tipo mercurial Ujú. y el sistema y la glándula que le corresponde, Ujú. que en este caso sería riñones. Ujú. Y en el caso de Kapha estaría relacionado con la tierra y por lo tanto estaríamos hablando de los venusinos, que son los emocionales. Ujú. ¿Por ahí va? Sí, pero también lo que sucede con los doshas, luego, bueno, hablando de Pitta, que es de fuego y agua, Pitta tiende a ser, por ejemplo, características de fuego, pues muy intenso, muy impulsivo, coléricos, enojones, impacientes. Físicamente tienden a, inclusive a veces en el sol se les ven así como rayitos rojos, ¿no? O sea, en el cabello, a veces son de ojos verdes, colores de fuego, son muy sensibles a la luz, o sea, los ojos también son muy sensibles a la luz, migrañas, gastritis, úlceras. Y Pues esto sí. es porque todo el fuego es así, o sea, es muy intenso, es competitivo de naturaleza. Entonces lo que tratamos de hacer es Y que... el hígado es en donde está todo su laboratorio. Sí, porque también decimos que los doshas fisiológicamente tienen una función. En Vata es todo lo que es movimiento en el cuerpo, todo lo que es circulación, eliminación. La parte lúdica. Los riñones, como decías, la menstruación, todo lo que son intestinos,
Por eso los Vata tienden mucho a colitis, por ejemplo, ¿no? Y colitis nerviosa. Y no se inflaman o no se irritan tanto del estómago. Ahí te hablan. Va más como que de los intestinos. Sí, claro. Bueno, Y ahí luego- Ahí nos hablan. Aire. Y en cambio Pita, como dices, va más con el estómago, vísceras, o sea, Sí. páncreas, hígado, Sí, hígado, vesícula. vesícula. Y luego Kapha tiene más que ver con pulmones, aparato respiratorio, Cardio. corazón, exacto, todo lo que es cardio. Entonces son los puntos débiles, o sea, por así decirlo, o como decimos en Ayurveda, el asiento de los doshas. Entonces, cuando me dices cómo equilibras a alguien en consulta, Es ahí donde viene la parte terapéutica. Una a través de la alimentación, pero la otra son los patrones que son tanto fortalezas como debilidades, y ahí viene la autoobservación y autorregulación. exacto. Y es muy difícil, o sea, a veces, y sobre todo para los Pita, porque tu misma naturaleza te va empujando a estos hábitos, y lo que no debes comer es lo que te gusta. Claro. Pero porque tu misma naturaleza te dice, de aquí soy, y esto es lo que quiero comer, y todo, ¿no? Entonces ahí es como Resueno la con eso. conciencia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos que tienen carbohidratos ligeros y que son de arranque pero no de mantenimiento, como por ejemplo el azúcar y todos estos componentes que se procesan rápido pero que necesitamos más, ¿de quién estamos hablando? Normalmente a Vata va a querer alimentos dulces porque son alimentos tierra. Lo que es el dulce, el salado y el ácido Eso es para son el aire. sabores tierra. Ajá. Entonces Vata de manera natural, como que su propia naturaleza le va a decir, dame un equilibrio, y te va a buscar otros sabores tierra. Entonces, por eso los Vatas somos muy dulceros, la gran mayoría de nosotros. Más Ahí que te hablo. picante y más que eso es más de Pita, somos muy dulceros, y los Kaphas son muy paneros. Pero Les entonces, encantan las ¿cómo complementamos los Vata nuestra alimentación? Los Vata vamos a buscar alimentos de tierra, pero que sean muy, o sea, si hablando de carbohidratos, hay de carbohidratos a carbohidratos. Claro. O sea, no es lo mismo un alimento que sea con un alto índice glucémico, como Sí. tú dices, como O sea, un la parte de azúcar refinada, cambiarla por azúcar morena mascabado. o por endulcorantes naturales. Claro. Ahí está. Inclusive pasitas, o sea, todo lo que sea natural más que... Le podemos poner pasitas al café. O sea, las nueces también son muy buenas, obviamente arroz, avena, cereales. Y también Vata no tiene muy buena digestión. También es algo que tenemos que cuidar mucho. O sea, que sí son de las personas que a veces podemos comer algo. Tiene y nos que cae de venir otra maravilla. vez, Michelle. ¿Verdad que O está sea, estamos maravilloso? aprendiendo, pero... A ver, entonces llegamos a consulta. Tú nos dices qué elemento y en base a eso, qué comemos, qué nos Está recomiendas. padre. Está muy, muy padre. Y eso te ayuda también para la salud. No, está completamente dirigido, emocionalmente porque donde nos también. pega justamente, si desarmonizamos nuestro cuerpo físicamente, nos pega emocional y psicológicamente, y al revés. Y es más fácil primero trabajar con el cuerpo físico. Pues, O sea, es más fácil tener El- primero esta estabilidad y esta, o sea, del plantar los contenedor. pies en la tierra, y ya luego las cosas se van acomodando. Por eso muchas veces en consulta lo que hacemos es estabilizar primero Vata. O sea, todo lo que esté causando desequilibrio, lo que esté causando distracción, preocupaciones, todo esto, ir poniendo orden, porque cuando tienes orden, entonces ya puedes preocuparte por otras cosas. Oh, ok. Si no, es a veces y Vata tiende, bueno, en general, pero luego pierdes el piso, ¿no? Queremos consulta. A ver, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde atiendes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te organizas para llevarlo a cabo? Yo doy consultas, la verdad soy muy móvil porque estoy en muchos centros de yoga. Estoy ubicada en Santa Fe, Ok. Trabajo también desde casa. Sí. Entonces, Skype, ¿no? sí, De repente. también tengo muchos pacientes que están fuera de México o en otros estados. Entonces me pueden mandar un correo, teléfono, los puedo recibir con mucho gusto. ¿Dónde? En Santa Fe. Es Avenida Santa Fe 449. Y bueno, o sea, obviamente es previa consulta, Sí. entonces me pueden pasar. ¿Y un correo electrónico? Es info@avani Ayurveda, en una palabra. Se deletrea AVANI ayurveda.com. Ayurveda, recuerden que es con Y. La Ayurveda es una de las filosofías que integran ciencia, arte y espiritualidad en la India. Está sustentada en esta antigua tradición de los yogis, de los brahmanes. Es una cultura, como ya se dijo, muy antigua. Y nos da muchísimo gusto que tengamos contacto con expertos, que Michelle lo es, y pues te agradecemos que has estado aquí en el programa. Sería la idea que repita, ¿no? Porque Sí, está no nos vemos el buenísimo, otro está muy martes interesante. y hablamos del otro. Exacto, nos faltaría un elemento, ¿no? Así es. El de los doshas, pues Kapha, ¿no? ¿A eso se Kapha. refieren? Pero Ajá. hoy hablamos mucho más de Sí, Vata. Sí, Y es importantísimo que los que estamos introduciéndonos para herramientas alternas,
que pueden no solamente complementar, sino detonar y mejorar nuestra calidad de vida, y de paso además mejoramos nuestra salud. Digo, Totalmente. ¿qué más A quieres, ver, ahora Tichi? dime algo, no importa la edad, podemos llegar desde un bebé, tú nos puedes decir cómo lo podemos ir guiando con su alimentación. Esa es buena. O Para de una vez, ¿no? Exacto, Estar para irlo guiando y en irlo una atención, equilibrando sí. desde chiquito. Sí. Claro, sí, digo, se dice que nuestra constitución, o sea, nuestra combinación de elementos es de nacimiento. Normalmente el del bebé se empieza a manifestar como a los 7, 8 años, como que va siendo más claro por su temperamento y demás. Ujú. Pero obviamente en Ayurveda sí procuramos mucho a la mujer y a los hijos, o sea, a los bebés, ¿no? Desde chiquitos, porque cuidamos mucho la digestión, o sea, es así Claro. como que el punto número 1. Entonces, Sí. obviamente hay principios que aplican desde que nacemos y hay rutinas que aplican desde que nacemos también. Bueno, pues ahí está. Michelle Torres tiene este centro, Avani Ayurveda. Repetimos su correo electrónico para que quede ahí en pantalla, info@avaniayurveda.com. Y bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y de regreso vamos a conversar con Arturo Córdoba Just sobre su obra. Es un literato, él está en la universidad, profesor también, y pues nos interesa también en estos programas conocer el pulso también de la literatura, de los contenidos que nos abren un espectro mucho más amplio, más profundo sobre el pensamiento, sobre los sentimientos que tenemos nosotros o los seres humanos en lo contemporáneo. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Gracias, Mitch. Qué gusto. Gracias, buen día. Y bueno, nos ¿Regresamos? vamos. Así es, con Arturo. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Quiero golpe de estilete sobre la blanca sangre de una página,
destilar letras con pasión de vocales, broten los tatuajes en la piel canina de mis calles, con mis grafismos haga el sol su voluntad, ilumine el relámpago de mis nocturnas excavaciones en persecución de una imagen, sea mi máquina, bestia hermosísima, quien declare inaugurado los juegos carnales de la tinta. Por mis papeles ronden los mercuriales pómulos de cualquier luna. El cadáver de mi sed, siglo sumergido, quede por el agua equinoccial de los poemas, exijo que en mis líneas el mar abra los ojos, que segregue en mis glándulas la purísima leche del lenguaje, animal de la palabra. Pido a las aves me enseñen la gramática del trino, induzca mi pluma las sublevaciones, aromatice la casa del lector, la verde suavidad de este durazno. Desciendan leones a beber en la feliz naturaleza de mis frases, conquisten mis dedos en ocasiones de madera los jeroglíficos que el oleaje clama. Así pues, voy a hundirme con la Venus del abecedario. Hágase al fin la alfabetización de nuestras almas. Bueno, hasta ahí la lectura de este fragmento del texto de Hogueras, una recopilación, pues yo diría compilación de 82 a 99, y lo que acabo de compartirles es Arte de Amar, de Arturo Córdoba Just. Él es poeta, ensayista, divulgador de cultura, profesor universitario, estudió arte dramático en la Escuela de Limba, de teatro, fue Premio Nacional de Historias de Lectura, ha sido durante muchos años funcionario de difusión de diversas organizaciones, entre ellas el UNITEC, una de las más importantes universidades en la Ciudad de México, y pues actualmente está los viernes con Leonardo Curcio, donde obviamente pues da cuenta de la actividad literaria en México. Ha publicado ya 2 libros de ensayos, Alfredo Just y Alfredo Just entre Valencia y México, y en poesía Los otros días, Atarjeas, Efectos especiales, Retratos junto al arca, Piezas para piano, Pandilla de nubes, Enigmas, Bitácora del poseído, Reverso de herida, Historias de lectura, El acecho del relámpago y Amotinados a las puertas. Y precisamente lo que estamos leyendo forma parte de esta compilación de Hogueras, que es lo que precisamente tenemos aquí. Gracias, Arturo, por estar aquí en Conciencia Planetaria. Qué gusto, ¿eh? Gracias, Gerardo Said. Gracias, es un placer. Gracias. Este motivo de poder trasladar lo que sentimos, percibimos, pensamos, sufrimos, olemos y transitamos en el correr de la vida, que te hace ponerlo en el papel y transmitirlo. ¿Por qué? A mí me parece que aunque no lo sepamos, aunque no estemos enterados de ello, la poesía es una necesidad vital, porque es la forma primigenia, la forma primera de una persona de observar el mundo, aunque luego la educación nos deforme, nos aleje de nosotros mismos, nos ponga fuera de nuestras emociones, nos enajene, nos ponga fuera de nosotros. Sí. La poesía es el saber primigenio de la persona que observa el mundo, que se asombra de la sorpresa de existir. Que va muy ligado con la expresión más legítima de lo que nos ocurre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pensé ahorita, ahora que lo dices, bueno, quería decir, por ejemplo, milagro. La etimología de la palabra milagro es cosa que se puede ver. Y lo fascinante de la poesía es que nos regresa a nuestro ser más esencial. Más esencial. Yo diría que la poesía nos regresa al cuerpo, ¿sabes? Porque nos regresa a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y a través de su palabra nos facilita, nos permite verlos como si estuviéramos frente a un espejo. ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace escribir? ¿Qué te hace vibrar?
me inquieta mucho, ahora que ustedes hablaban del aire, de los elementos, del viento, a mí me parece que cada día es una especie de renacimiento y uno construye los días y uno no se puede perder de la experiencia vital. Lo que me inspira, lo que me lleva, lo que me toca es la experiencia vital, ¿sabes? El sabernos aquí, el saberme aquí con la posibilidad de mirar, de verte, de vernos, de reconocernos y de entender esto, bueno, de intentar entender esto, esta experiencia extraordinaria y tratar de ir más allá de la circunstancia, de la coyuntura y que la experiencia vital sea capaz a través de la poesía de transfigurarnos. Claro. Tenemos una dinámica que va en varias capas, una que se actualiza continuamente. Cuando apenas estamos expresando cualquier cosa, ese instante ya pasó. Y hay otra capa en la que hay una necesidad de autoobservarnos, que muy pocas veces hacemos muy bien. Pero hay otra capa todavía que va más lento, que es la representación de aquello que ocurrió. Y ahí es en donde la literatura, en cualquier nivel, de forma diferente y distinta, el ser humano la ha venido representando desde el inicio de los tiempos, en piedra, en barro, lo más antiguo, madera también, después en la forja de metales, y luego con las nuevas técnicas hoy, bueno, ¿qué te puedo decir? El transfer y demás. Pero es interesante cómo tenemos estos diferentes niveles de aproximarnos al milagro de existir. Y me parece que ese misterio está ahí y es parte de lo que nos regala la poesía. Hay una cosa muy curiosa que tú mencionas que me parece muy revelador. Representar es poner delante tuyo, poner delante nuestro la experiencia, es decir, traer al pasado y hacerlo un presente. Así funciona la literatura, cuando está bien escrita, cuando hay intensidad y hay pasión. A mí me parece que es fascinante en este tema de la inspiración pensar que nosotros somos camino. Y que al andar construimos ese camino y que ese camino, pensando un poco en cómo lo podría pensar en 1300 Dante, el camino es... El sentido del camino es que tenga obstáculos, porque el franquear el obstáculo, eso es lo que te hace que la experiencia vital tenga significado. Claro, y obviamente que nos aproxima a un universo que mantiene algo fijo y algo que es mutable. Lo fijo serían los arquetipos, que están ahí siempre: muerte, vida, nacer, orden, caos, reglamentos, libertad. Estos aspectos siempre estuvieron ahí desde el comienzo de los tiempos hasta hoy. Sí, pero y además un poco para participar contigo en esta idea que tú has tenido. Cuando pensaba en el tema del camino, el camino nunca es recto. Y eso es fascinante en nosotros. Es decir, esto es lo que finalmente le da significación a nuestra existencia, porque el camino no es recto y para llegar a la cima o llegar al fondo tenemos que emplear vericuetos. Nuestro caminar es como una especie de río. Funcionamos, aunque a veces se nos olvida, pero yo sé que tú lo sabes, ustedes lo saben, funcionamos como manantiales. En una eterna y continua emanación de cosas. Sí, muy bien. Y de sí, así es. Fluidos. Tiche. A ver, dentro de tu camino, ¿qué ha sido lo que ha marcado o qué es lo que marca para poder escribir y poder dejar parte del futuro para tu futuro en esos escritos? ¿Qué te marca? ¿Qué te ha marcado en el camino? Voy a decirlo, no tiene que ver exactamente con el hecho del contacto sexual. Me marca muchísimo el erotismo.
el placer de tocar, de ver, de sentir, y también el dolor de las heridas que produce la experiencia, el caos, el mundo caótico en el que estamos inmersos, que es un mundo incontrolable, ¿sabes? Un mundo en donde... Indómito. Misterioso. En donde el poeta, el artista o el filósofo o el yogi tiene que detenerse para salvar ese instante y reconocerse a profundidad. Y finalmente lo que te mueve es la memoria, que no solamente tú con tu poesía o tu actitud puedas recordar el instante milagroso o doloroso en que tuviste una experiencia y puedas compartirlo para lograr la eternidad en el instante, porque nosotros, aunque somos seres, digamos, que algún día vamos a desaparecer, que no seremos visibles, digamos, lo digo incluso hasta entre comillas, finalmente la poesía siempre te devuelve a ese presente perpetuo, maravilloso, dinámico, en el que te puedes encontrar con el más profundo corazón de los seres y las cosas. Es verdad. Al final la poesía es ese entretejido que tiene una parte colocada en el ensueño, en algo que es totalmente, esencialmente volátil, y otra parte que es completamente real y tangente con la expresión más auténtica de un ser humano, con sus vísceras, y están estas dos estructuras en la poesía, y eso es lo que es fascinante de este ámbito. Quisiera yo aprovechar que estás acá para plantearte y que nos comentes dos cosas. La primera de ellas es que Latinoamérica, gracias a su literatura, ha revisado de alguna manera dos etapas que han sido fundamentales. Una de ellas es el colonialismo, con estas venas abiertas, con estas heridas que plantean que ha sido un instrumento de violación y después de dominación, y luego ya muy fácil que se dice sincretismo, es así como un matrimonio entre culturas, ¿no? Sí. Las antiguas americanas, amerindias, y las antiguas europeas, que ni de Europa son, porque además son completamente sumerias, judio-cristianas, ¿no? Claro. Que además fueron importadas en periodos distintos en Europa. Europa sufrió ese mismo sincretismo antes de la Edad Media, con los árabes en la incursión de estos en el año 900, y luego los corren en el 1500. Pero a lo que quiero llegar es que esta enorme creación literaria que le ha aportado al planeta algo maravilloso de verse a sí misma, yo creo que ha sido bien interesante, bien importante todas estas diferentes generaciones literarias que da y que ha estado dando América para el mundo, ¿no? A mí me parece que el continente es de sí, de suyo turbulento. Okay. A mí me parece que es... Su realidad y su crisol y todo lo que representa. Sí, parece que al caminar, por ejemplo, abajo de nosotros pasaran ríos, ¿sabes? Y todo el tiempo estuviéramos en una especie de movimiento telúrico. A mí me parece que cuando... Voy a plantearlo así. Yo no veo, por ejemplo, por lo menos no lo leo así. No veo sé que hay una parte dolorosa, pero no veo en el encuentro entre América y Europa no solamente leo la conquista o un hecho de carácter sangriento. A mí me parece que lo que se ve ahí es el deslumbramiento y lo terrible que puede ser la alteridad. Este hecho de ver a alguien que puede ser distinto a ti, que viene de otra parte del mundo, me parece que es de alguna forma el encuentro con la lejanía. Pero creo además que fue el continente americano quien realiza la gran conquista del continente europeo, porque ellos sin duda quedan fascinados por estos hechos. El otro día estaba en la playa, ¿sabes? Y de repente... ya sabes, uno viene con el color todo blanco de la oficina, de la ciudad, y de pronto siento en la playa
¿Cómo podría haberse sentido este descubridor, este hombre que cruzó los mares y de repente se enfrenta y tiene el paisaje y el manglar delante? Sí. Es encontrarse el paraíso terrenal. Es fascinante. El paraíso Entonces terrenal. Tú planteas que no solamente es el sufrimiento y las heridas, sino también el gozo y la experiencia innovadora de encontrarse ante un misterio y que no acaba de resolverse, y que de ese encuentro y de interacciones, que ya van más de 500 años, ha surgido un híbrido que nos permite explicarnos a todos lo que es el ser humano en ese ir y venir, en este altermundismo que tú dices, que es fascinante, ¿no? Nos plantea una nueva época en el futuro, de hecho. Porque además me parece que no hay que darle... Hacemos una lectura muy judeocristiana del Exacto, hecho. desde Europa. En donde marcamos demasiado la historia del dolor. Sí. La espada y la cruz son impuestas pueden sangre. Ser experiencias muy dolorosas, muy traumáticas. Sí. Pero también existe el acueducto del padre Tembleque, por ejemplo, que es una maravilla que construyó el padre Tembleque con esos interlocutores que eran los indígenas con los que él alcanzó tal grado de comunicación que ha logrado que después de 500 años, o tal vez un poquito menos, el acueducto se sostenga y venza al tiempo. Así es. Que es una herencia de Netzahualcóyotl y de su gran ingeniería que se da en Texcoco. Acabo de estar hace 2 semanas y todas las ingenierías que están en ese cerrito, dices, en la torre, realmente ya sé quién aportó a la colonia toda la ingeniería. Pues los toltecas, que estaban justamente oriundos allá en el reducto de Texcoco, pues brindan a los constructores y arquitectos que llegan de Europa todos estos maravillosos manejos del agua. Y los baños de Netzahualcóyotl, así es, que es una experiencia fascinante que muy poca gente visita, a lo mejor por fortuna, que están al lado de un barrio bravo, difícil, complejo. Bueno, pues los baños de Netzahualcóyotl hay que subir, y ahí en los baños de Netzahualcóyotl es como si te encontraras en Atenas, podrías estar en Atenas, tal cual, y en América. Las terrazas, de cómo se hace eficiente la descarga del agua, se oxigena, se filtra, cura y además fortalece la vida de toda la población en la más alta montaña. Sí, esa es la otra vuelta, esa ¿no? es una forma de vivir lo sagrado en la tierra y de no tener a Dios o a los dioses en el cielo, sino tenerlos junto aquí, junto a ti. Que convivan con nosotros. Sí, porque finalmente los inmortales. La experiencia de lo sagrado es reconocer que nosotros, nosotros 3, nosotros 4 aquí, somos encarnaciones de lo sagrado, ¿no? Porque todos lo somos, al final tenemos esa chispita. Es interesante esta visión, pero al final Latinoamérica aporta como de este tapete de reflexiones sobre el ser humano en los últimos 50 años de literatura, estas visiones que son tan intensas, tan especiales, la literatura latinoamericana tan especial, ¿no? Con todas sus plumas. Sí, es extraordinario. Y déjame, hablando de la alteridad y de este diálogo tan intenso que hemos llevado, la literatura latinoamericana es algo que paradójicamente se descubre otra vez en Barcelona. O sea, es en Barcelona, o si no me equivoco, donde se redimensiona, ¿no? Es la que rescata 100 años de soledad, es la que es quien lo Gabriel publica, García Márquez, claro. Porque es volver a porque nosotros lo que hacemos desde hace mucho tiempo, y incluye esto a Sor Juana, es devolver el lenguaje pulcro, limpiado, la moneda de oro del lenguaje. Sor Juana se la regresa a Góngora, ¿sabes? Para iluminar el mundo, porque estoy totalmente convencido que cuando nosotros hablamos en castellano, el mundo se ilumina, traemos al sol a nuestra mesa. Sí, es verdad, y esto nos abre también un ejercicio importante en el ámbito de la enorme y portentosa literatura originaria, que me ha tocado también revisar, sobre la poesía náhuatl, sobre la poesía maya. Es portentosa también, y volviéndola a leer desde las mejores traducciones, aunque no alcanzan totalmente, porque siempre se ha dicho que la mejor lectura se hace en el lenguaje original. Claro. Sería maravilloso el volver a intentar a recrear
que es posible el milagro, que fue con lo que comenzó tu conversación esta mañana, ¿no? Sí, porque finalmente Netzahualcóyotl es un poeta adánico, ¿sabes? Es alguien que descubre por primera vez los seres y las cosas y nos los entrega a nosotros con esa profunda inocencia, que no ingenuidad, Sí, con esa pureza, con ese mundo sin pecado, nos puede enseñar este estremecimiento extraordinario que es ver al otro, ver a los otros y estar inmerso en la naturaleza. Y te lo van a devolver. Al final el Claro. otro te va a ver y luego tú vas a leer lo que el otro lee de ti. Sí, y exacto. este ejercicio se vuelve algo interesantísimo. Sí, ¿no? sí. Tichi. ¿Qué regalito le dejarías a cada persona en tu libro? ¿Qué parte de ti, qué semilla dejas? Para ti, para la gente y para los estudiantes que también están contigo, ¿no? Les voy a decir dos pequeños disparos, que sería finalmente el trabajo del poeta. Sí. Les voy a decir el primero. Sí. Vuelo detrás de ti, me contagió una golondrina. Y les voy a decir otro. Fingiendo ser farol, hipnoticé a una mariposa. Ay, qué bonito. Al final, Fingiendo. esta licencia que tienen los poetas para tomar palabras y convertirlas en algo mágico. De nuevo vuelvo a tomar una parte del fragmento de este texto de Hogueras. Antes que se acabe el programa, no me puedo perder volver a leer. Y este es un fragmentito de Escrito en un papel, que está dedicado a Fernanda Reyes y Algarra. Amor, con diminuta edad, dulce vino de los días de mayo, tú vienes del polen, casa de la primavera, eres la danza del sol por mis caminos, el espejo donde me abismas y fluye el agua de lo porvenir. Eres el aire de una calle limpia, una planta que el mar dejó en mi puerta, fértil luz de un mundo que amanece. Eres el ABC que todavía no deletreo. Jimena de cuerdas y metales, contigo el pan de mis años jóvenes, la tinta y su telúrico cuerpo de palabras. Tu juguetería al garrete en el mare magnum de esta habitación. El relámpago y las cuevas en los ojos de lo que dibujas, la escoba y tu gineceo. Jimena que llegas del oleaje y subes y bajas por los peñascales de mis líneas, hoy me dices de la espuma, de un continente donde recupero el habla, Jimena de pianos y escalas musicales, hoy la vida, se sabe de una nube, tiene tus lluvias. ¿Qué tal? Qué bonito. Qué bonito. Son entradas a una experiencia, de una realidad que va más de lo lineal, sin duda. Esa Sí. es la poesía. A mí me parece que el papel de la poesía es hacer que las personas se descubran a sí mismas y que nos volvamos finalmente... el papel de la poesía es volvernos personas. Personas, al final. ¿Mm? Nos quedan 5 minutos. El segundo planteamiento que quiero que nos compartas es: ¿estamos leyendo menos, con más calidad, o simplemente estamos dejando pasar esta enorme oportunidad por el fenómeno de la tecnología, que al final nos plantea un reto de un enorme volumen de información, pero al mismo tiempo no saber dónde están las cosas y cuáles de estas son legítimas y cuáles no, por este copy excesivo? Casi todos podemos tener a Saramago debajo del brazo de un navegador, o al Quijote, o a Dante, o a Sor Juana con sus sextetos, o qué te diría William Shakespeare. Para ti, ¿cuál es esta visión dentro de la literatura de nuestra realidad que plantea otra vez la paradoja, el misterio y el reto? A mí me parece que hemos hecho del tiempo una forma de la urgencia, y que al hacer del tiempo una forma de la urgencia, perdemos la sensación y el contacto con nosotros mismos,
porque hemos perdido la sensación del momento. Y como la urgencia está trabada por el capital, por el dinero, por la construcción económica de la sociedad, entonces lo que hace el vértigo es darnos siempre la sensación de que tenemos que producir y que cualquier distracción evita que nosotros produzcamos. Es decir, en vez de volvernos personas, nos cosificamos. En una máquina de consumo. Sí, en una máquina de consumo. Entonces, a mí lo que me parece inquietante es que todo este sistema social lo que hace es colocar al libro en un rincón porque el libro nos da temor. Y nos da temor porque el libro nos da la facultad de volver a nosotros mismos, es decir, la capacidad de concentrarnos. Es un atrevimiento que no nos tomamos. La capacidad de concentrarnos en nosotros mismos para volver a la integridad de nuestro espíritu, de nuestra alma. Ensimismarnos en un párrafo, si quieres. Y entonces nos da miedo porque la distracción quita el tiempo al fetiche de la producción. Y como vivimos en este fetiche, la lectura es algo que me parece que... bizarro. Me parece que genera un poco de pavor, porque además la producción necesita de gente que no proteste, sino que haga las cosas. Y en el momento en que alguien se meta a leer, en ese momento nos sustraemos del tiempo de la urgencia para concentrarnos en nosotros mismos y descubrirnos mágica y extraordinariamente como individuos, como personas que tienen un pensamiento propio. Y lo que duele mucho, lo que hace fisuras, lo que produce mucha violencia para los sistemas en los que vivimos es la gente que piensa por sí misma. Asusta porque se sale de la fila, ¿sabes? Toca el timbre de la puerta de manera distinta. O sale ya no se deja conducir. Ya no se deja conducir. Como el cardumen. Sí. Santa Teresa tiene una frase bellísima que dice: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Qué hermoso. Esa es la diferencia. Santa Teresa de Jesús. Vivimos en un mundo tan rápido que no nos damos tiempo de sentarnos y decir, ok, me regalo un tiempo para mí, y al leer crezco. Vamos a platicar con Arturo Córdoba a ver si es posible que nos regale un programa que sea parte de 2013, porque sí, un programa de literatura no tenemos y sería un agasajo tenerte aquí en el canal. Ojalá que podamos organizarnos para que esto se Encantadísimo. dé y que tomes esta invitación con algo realmente sincero. Este canal en 4 años ha podido construir una plataforma que se ve en más de 40 países, tenemos 70 conductores al aire, 40 programas, es un hito generar 500 horas en vivo. Y para aquellos que son muy, yo diría, neuróticos en términos de la calidad, nosotros estamos como la tele del inicio, que la conversación sin bastante producción aún es mejor para aproximarnos entre nosotros, y eso es el signo de 2013 y por eso nos vamos a mantener en vivo. Sí, qué maravilla lo que estás diciendo. Sí, a mí me parece que además la conversación es el principio de la cultura. La cultura, el hombre principia con una conversación. Cristo es una conversación, Platón es una conversación, Sócrates es una conversación, es decir, es la invitación a la vuelta a nosotros mismos. Son los diálogos. Exacto. A mí me parece que los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes personajes que marcan nuestra historia, el descubrimiento de sabernos humanos, son personas que usan la palabra, que saben usarla, porque entienden que la palabra es una articulación que facilita que demos en el blanco y descubramos, revelemos la realidad a través de la palabra. Y finalmente que se dimensione una de las naturalezas más hermosas que el ser humano tiene, que es poder crear, y en el momento de crear cambiar la realidad. Claro. Y eso me parece que desde el comienzo es algo que de repente perdimos por este copy. Claro. Queremos copiarle al otro y de repente se nos va el tiempo en abrirnos un espacio para reflexionar qué somos, de dónde venimos y sobre todo qué fregados queremos hacer, ¿no? Con esta civilización que va muy rápido, quién sabe a dónde, pero tiene prisa.
Sí, tiene prisa. Ahora que decías esto, Gerardo, quería decirte algo. Finalmente lo que hace la lectura, lo que hace la escritura, es convertirnos en autores de nosotros mismos, autoras y autores de nosotros mismos. Y es lo más complejo. Ser autor, autora de uno mismo, implica una larga intensidad, ¿no? Es muy arduo porque implica concentrarse para aprender. Esto es una frase de Bruno Bettelheim que decía: la única obligación que un ser humano tiene es la obligación de aprender. Y hacerte responsable de ti mismo. Sí. Últimas, venga, Tichi. Pues qué gusto, qué interesante que nos dejes un poquito de ti. Y pues dejarle a alguien o algo un pasito de tanta cultura. Así Muchísimas es. gracias. ¿Quién está con nosotros con Crispando? Fernando Sande, escritor. Muy ¿Es bien. correcto? Ahí está, sobre su obra. Gracias a Crispando, quédese con nosotros aquí en Planeta 2013. Y gracias a Arturo Córdoba, que está en Conciencia Planetaria con este rasgo tan intenso, tan auténtico de su trabajo literario. Dice Yamile: buenos días, Tichi, Said, Arturo, hermosos poemas. ¿Cuál es el título del libro? Se los doy: De hogueras, y es un texto que tiene una imagen. Por cierto, esta imagen que pareciera un poco de la forma del surrealismo, ¿de quién es este? Esa imagen es de un pintor mexicano extraordinario, poco conocido, pero realmente de un poder y una fuerza un buen punch. De imágenes. Es Enrique Polo Queratrí, vive en San Cristóbal de las Casas. Mira. Y es ese tipo de imagen es producto de... Y pareciera un arlequín. Sí, bajo una luna que está incendiándose. Muy bien. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Gracias, amigos. Quédese con Nueva Mujer, Crispando. Gracias, Tichi, como siempre, qué gusto. por tu presencia. Y pues continúe aquí en Planeta 2013. Muy buenos días. Hasta luego.